de quien ha facilitado, muchas gracias por empezar a grabar. Tendremos los comentarios de quien ha facilitado, les decía, y articulará la presentación, y nos estamos refiriendo a Liliana Saibene, que es licenciada en Psicología por la UDELAR, perito criminológico y victimológico, es psicoterapeuta y supervisora habilitante de psicoterapia psicoanalítica por la UDEP, es supervisora de la Diplomatura de Psicoterapia en Servicios de Salud por la Facultad de Medicina de la UDELAR. Luego de las exposiciones y los correspondientes comentarios, tendremos una hora para dialogar. Nosotros hemos pensado que quizá lo más adecuado sea, desde que ustedes lo deseen, puedan ir anotando en el chat sus impresiones, sus preguntas, sus comentarios, para posteriormente ir ordenando la discusión. Como habrán visto, estamos grabando. Si alguna de las personas presentes lo deseara, puede apagar su cámara si no desea aparecer en la grabación, y les pediríamos, si les parece bien, que apagaran sus micrófonos hasta que comencemos el tiempo de la discusión. Si alguien quiere hacer alguna consulta de cómo vamos a continuar, y si no, le daríamos paso ya a Liliana. ¿Comenzamos, Liliana? Bueno, a ver si puedo ahora poner esto. ¿Querés que ya lo tengo acá? ¿Sí? Yo lo Sí. encontré ya también. Ah, bueno. Lo saco entonces. Ay, ¿Lo pones tú? ¿sí? Perfecto. Lo voy a poner bien para que se pueda ver. Bárbaro. ¿Por qué no me deja ahora? No sé cómo hago. Capaz que es mejor que lo haga. Reproducir. Sí, pero no está esa Acá acabas de opción. pasar. ¿Eh? Reproducir. A tu derecha. Claro, Ahí. Perfecto. pero no sé cómo. Bueno. Listo. Yo quería contarles lo que me pasó cuando empecé a pensar en esto. Surgieron algunas imágenes, como el grito de Munch, como el fantasma de la ópera, y algunas imágenes también que están ahí. Y junto con ello apareció un relato de Galeano, que él decía que le había hecho su abuela cuando era chico, que eran 3 ciegos y un elefante. El primero se acercó al rabo, lo tocó y dijo, es una cuerda. Otro se acercó a la pata y dijo, pero esto es un árbol. Y el tercero se recostó contra el cuerpo y dijo, es una pared. Y por ahí queda mi cuento para que cada uno lo siga y después tal vez lo retomamos. ¿Sí? ¿Te dejo? Bueno, estas son unas palmeras que siempre me gustaron porque son consociadas y tienen la característica de respetarse y poder crecer juntas. Y un poco ahí está la propuesta, ¿no? Así que ya le voy a dar la palabra a la doctora Micaela Pérez y luego seguimos. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos. Es un gran honor para nosotras poder acompañarlos en este Ateneo, máxime en un tema que es tan apasionante como complejo e intrincado como lo es la judicialización de la infancia o la infancia judicializada, tal y como se le denominó a esta instancia de encuentro. Así que en primera instancia, nuestros más genuinos agradecimientos a los organizadores
por haberlo propiciado y por habernos convocado. Bueno, ciñéndonos en puridad a lo que nos convoca, estimamos menester en una suerte de graduación de la exposición, obviamente sin pretender agotarla, dado el exiguo plazo que disponemos y la vastedad de la temática, de forma a eliminar, precisar a qué aludiremos, o qué acepción le daremos, mejor dicho, a los vocablos cuando hablemos de infancia y de judicializada. Muy bien, empecemos. La infancia, la palabra infancia proviene del latín infantia, que alude a quien no habla o es carente de voz, o si se quiere en otra acepción, no es hábil para expresarse en público o de manera inteligible. Hoy nos referiremos a infancia en los términos dados por el artículo 1 de la Convención de los Derechos del Niño, el cual en dicho artículo hace lo que se establece, lo que se llama el ámbito subjetivo de aplicación, y el cual lo hace en los siguientes términos, lo cual leo textual. Para los efectos de la presente convención, se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad. Bueno, en nuestro país, como todos somos conocedores, el artículo 280 del Código Civil, desde el año 1995 establece que la mayoría de edad se adquiere a los 18 años. Ahora bien, ¿qué sucede? ¿Desde cuándo? No dice la Convención desde cuándo se empieza a ser niño. La primera disyuntiva, ya que la Convención no lo define, ni tampoco el Código de la Niñez y la Adolescencia. Bueno, ¿ello fue algo casual, algo azaroso? No, sinceramente en realidad el problema que hubo fue que no se logró el consenso necesario entre las dos soluciones posibles, que eran las que establecía que un niño podía ser considerado persona desde el momento de la concepción, y la otra posición que consideraba que era niño desde el momento del nacimiento. Sucintamente, laudado este asunto, se considera que se adquiere el estatus jurídico de persona desde el momento del nacimiento. Y ello ha sido conforme una interpretación auténtica que ha realizado la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en una interpretación auténtica del artículo 1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, más conocida entre nosotros como el Pacto de San José de Costa Rica, el cual fue ratificado por nuestro país el 8 de marzo de 1985. Ahora bien, nos resta precisar qué alcance le daremos a la locución judicializada. Bien, en términos sencillos, sin pretender abrumar con tecnicismos engorrosos, cuando hablemos de judicializada aludiremos a la actividad judicial, es decir, el sometimiento de la resolución del conflicto ante el órgano, o sea, el poder del Estado competente para ello en nuestro medio, como lo es el Poder Judicial. Bueno, a los efectos de poder comprender cabalmente la problemática y lo que hoy nos convoca, o sea, relativo a la judicialización de la infancia, inexorablemente vamos a necesitar hacer una suerte de raconto, retroceder a hacer una breve reseña histórica para comprender el paradigma al cual hoy asistimos. Como bien sabrán, el 20 de noviembre del año 1959, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración de los Derechos del Niño. Pero no fue hasta 30 años luego de ello, o sea, el 20 de noviembre del año 1989, que se aprobó la Convención de los Derechos del Niño. A la postre, esa convención fue ratificada por nuestro país por ley 16.137 el 28 de septiembre de 1990, y hoy día esa convención es vinculante desde esa fecha, o sea, obligatoria para nuestro país, ya que constituye derecho. Pero lamentablemente la celeridad, la rapidez que tuvo Uruguay, la República Oriental del Uruguay, al momento de ratificar esa convención, no la tuvo al momento de la puesta en práctica de lo en ella consignado. Era imperioso en esa coyuntura realizar una reforma legislativa sustancial, ya que nosotros en ese momento lo que teníamos que estaba vigente era el Código del Niño, que databa de 1934. No fue hasta recién el 7 de septiembre del año 2004, o sea, imagínense, luego de 14 años de que habíamos ratificado la convención y 7 años de discusión, que finalmente entró en vigencia la ley 18.823, más conocido entre nosotros como el Código de la Niñez y la Adolescencia, o el CNA, el que actualmente nos rige. La entrada en vigencia del Código de la Niñez y la Adolescencia implicó un cambio radical. Imagínense que nuestro país venía con un Código del Niño que nos gobernó durante 73 años, y respondía a una concepción de la infancia
en la que identificaba con lo que se denominaba la doctrina de la situación irregular. ¿Qué quiere decir con ello? En esa doctrina, en esa concepción, el niño era considerado desde su incapacidad jurídica, por sus carencias, y por consiguiente era objeto de protección. Así, en esa regulación del Código del Niño, en un mismo haz, se encontraban los infractores de la ley penal, así como los realmente necesitados, los niños necesitados de tuición, o sea, protección. Ambos con una única respuesta admisible, que era la internación, eufemismo que en realidad, como bien sabemos, implica privación de libertad. Con la sanción del Código de la Niñez y la Adolescencia, se pasó de la doctrina de la situación irregular a la doctrina de la protección integral de los derechos, en la que todos los niños, a partir de entonces, son considerados sujetos de derecho. Dato muy importante, y no un elemento, una sola palabra, sino toda la connotación que ello implica, ya que se los coloca en sujetos activos, o sea, sujetos jurídicos activos de las relaciones jurídicas. Se los considera a partir de entonces y se los define según sus atributos y sus derechos, ya no solo frente al Estado, sino frente a la sociedad y su familia. La Convención de los Derechos del Niño se estructura a partir de ciertos principios, y esto, o sea, concatenado a raíz de que lo ratificamos en ley en nuestro país. Estos principios, como señala Dworkin, son proposiciones que describen derechos cuyo cumplimiento es una exigencia para la justicia. Los principios, en el marco de un sistema jurídico basado en el reconocimiento de derechos, puede decirse que son derechos que permiten ejercer otros derechos y a su vez resolver conflictos de derechos igualmente reconocidos. Realizando un parangón de lo que acabamos de decir con lo que en su momento mencionaba la filósofa alemana Hannah Arendt, quien decía que para comprenderse cabalmente los derechos humanos, se tenía que entender como un proceso constante de construcción de ciudadanía. Y es justamente lo que aquí estamos asistiendo a este cambio de paradigma. Y ella expresaba una fórmula que decía que el reconocimiento de derechos a tener derechos. Entonces, concatenado a lo que decía la filósofa alemana Hannah Arendt, nosotros podemos decir que estamos asistiendo también a un cambio de paradigma en el cual hoy día tampoco hablamos de democracia no hablamos de democracia solo como forma de gobierno, sino como forma de vida. A continuación, sucintamente, dado el exiguo plazo que disponemos, trataremos de abordar algunos de los principios fundamentales que rigen la materia de la infancia, de la niñez, siendo el primero de ellos el interés superior del niño. Por favor, hago hincapié en el interés superior del niño, porque muchos de nosotros estaremos acostumbrados a haber escuchado que se habla del interés superior del menor. Por favor, menor no, porque responde en realidad a una rémora del antiguo paradigma. Justamente también es dable que nos preguntemos, ¿menor respecto a qué? Bueno, justamente eso trae íncito una connotación negativa. Entonces retrocedemos, volvemos incluso inconscientemente desde un lugar de la carencia, de lo que le falta para ser adulto. Lo más grave no es solo el empleo de la palabra menor, que puede haber sido azarosa o accidental, sino lo más triste es que lamentablemente hoy nos seguimos encontrando con muchos operadores jurídicos, auxiliares de la justicia, como ustedes, licenciados en psicólogos, peritos, e incluso integrantes de la sociedad in totum, que siguen tristemente rigiéndose por el paradigma anterior, que no hace más justamente que conculcar los derechos del niño, a emplazarlo, colocarlo en ese lugar de objeto de protección y no como sujeto de derecho. En este contexto, el interés superior del niño consiste en la satisfacción integral de sus derechos. ¿Por qué satisfacción integral de sus derechos? Porque justamente la consecución efectiva del desarrollo del niño implica que tengan que ser todos ellos los que sean protegidos. Es por ello que es un imperativo legal que antes que se tome una decisión que afecte la vida del niño, se adopten todas aquellas medidas que justamente promuevan y protejan sus derechos y no las que los conculquen. Muy lindas frases, muy lindas palabras que vemos, pero muchas veces lamentablemente en los expedientes, cuando se ventilan resoluciones, la resolución de los diferendos, los niños muchas veces se encuentran incursos en una pila de fojas de un expediente judicial y tristemente son entendidos como un número más, ese expediente sin nombre y carente de opinión. Por eso ahora vamos a adentrarnos
en este interés superior del niño vinculado con otros principios. Concatenado el principio del interés superior del niño, se encuentra el derecho del niño a ser escuchado, a expresar su opinión libremente, el principio de autonomía progresiva y el derecho a obtener respuestas cuando se tomen decisiones, ya no solo a nivel judicial, sino en cualquier ámbito que afecte su vida. Siempre, siempre se debe de escuchar al niño, ya sea o bien directamente o a través de un representante legal. Entonces aquí es que cobra fundamental relevancia el rol del abogado del niño, cuya intervención es preceptiva, debiendo declararse nulas todas aquellas actuaciones que se hagan con la prescindencia, o sea, sin contar con la actuación del mismo. Es importante que aclaremos que el abogado del niño no es un auxiliar de la justicia, no es un asistente del juez, pese a que haya sido el juez de la causa quien lo haya designado, sino que es un abogado más, y como tal defiende los intereses de su cliente. En este caso, un cliente particular con determinadas peculiaridades, dada su condición de niño. Al respecto de cómo debe de ser relevada, consultada esa voluntad del niño, el Comité de las Naciones Unidas, en una observación general que realizó en el año 2009, realiza una serie de especificaciones esclarecedoras a la hora de cómo debe de ser relevada o tomada en cuenta esa opinión del niño. Dentro de ella se establece que no puede a priorísticamente partirse de la premisa de que el niño sea incapaz de formarse un juicio de opinión sobre las decisiones que afectan a su vida. Tampoco se requiere que el niño tenga un conocimiento exhaustivo de la problemática que le acucia, sino que alcanza con que tenga un conocimiento suficiente como para formarse una opinión sobre las situaciones que se habrán de adoptar. Otro aspecto importante, el niño debe de expresar su opinión libremente, sin presiones de índole alguna, y escoger si quiere o no ejercer su derecho a ser escuchado. Para ello es fundamental, cobra nuevamente importancia, relevancia, el rol del abogado del niño, porque el abogado del niño debe de entrevistarse con él mismo, de forma privada, de forma con antelación suficiente, por ejemplo, antes de la audiencia, a solas, y no como lamentablemente, así como lo haría cualquier abogado con su cliente, y como su cliente le exigiría al abogado, con antelación suficiente, en un lugar privado. Y tristemente sabemos que muchas veces se termina escuchando al niño 5 minutos antes de la audiencia, a las corridas en un pasillo juzgado. La realización de tal derecho, o sea, del derecho de ser escuchado, exige de los responsables de escuchar a los niños que se los informen del asunto, de las opciones, de las posibles resoluciones que habrán de poderse recaer, así como las consecuencias que las mismas podrán traerse aparejadas. Asimismo, como bien sabemos, los niveles de comprensión de los niños no van ligados de forma unánime con su edad cronológica, por lo que la madurez del niño debe de medirse a partir de la capacidad del mismo para expresar sus opiniones. Los niños ejercen sus derechos, entre ellos el de ser escuchado, de manera progresiva. ¿Qué quiere decir ello? A medida que se desarrollan un mayor nivel de autonomía personal. Pero para ello debe de tomarse en consideración las condiciones específicas de ese sujeto de derecho, y su interés superior justamente para saber y acordar el grado y modalidad en la participación de ese niño. Tal estimación debe hacerse caso a caso, ya que no todos los niños son iguales, por lo cual deberá de valorarse, así como se debe de valorar la edad, el grado de madurez, tanto psicológica como experiencial, como educativa, así como las circunstancias materiales y emotivas que lo rodean. Y bueno, para ir finiquitando brevemente, me habían dicho que tenía un plazo muy exiguo de exposición, así que traté de hacer una suerte de compendio de toda la información. No sé si ustedes, como sabrán, y calculo que muchos de ustedes trabajarán en los expedientes conocidos como los 117, o los derechos vulnerados y amenazados. Hace poco menos de 3 años, el 19 de octubre del año 2019, entró en vigencia la ley 19.747, por medio de la cual se introdujo una reforma de todo el sistema de protección judicial de los derechos de la infancia, que se encuentran desarrollados justamente desde el artículo 117 y siguientes del Código de la Niñez y la Adolescencia.
en la cual se explica y se explicita que el objetivo del sistema es restituir derechos y reparar en forma integral el daño que se le pudo haber ocasionado a los niños. Y a modo de reflexión, me parece que de nada sirve, y debemos de interpelarnos, las innovaciones de vanguardia a que asistimos, si quienes, los operadores jurídicos del sistema, desde nuestros respectivos roles, con prescindencia de las limitaciones que podamos tener en cuanto a los recursos, no nos capacitamos para ello y desconocemos esas innovaciones que se han introducido. Así como tampoco no nos interpelamos respecto al ejercicio de nuestras profesiones y fundamentalmente el ejercicio de las buenas prácticas de la misma, para así evitar justamente lo que se supone el absurdo de lo que queremos evitar con nuestro accionar, que es proseguir conculcando derechos. Y bueno, y para cerrarlo, considero reflexiva una frase corta pero muy elocuente de un jurista brasileño que actualmente es juez de la Corte Internacional de Justicia, más conocida como Corte de la Haya, quien, cito textual su frase, dice: no basta afirmar que el niño es sujeto de derecho, importa que él lo sepa. Muchas gracias. Gracias, Micaela. Gabriela. Buenas noches. Gracias, Micaela. Muy clara tu exposición y contundente, bien de abogada. La verdad que es increíble cómo la narrativa de las diferentes disciplinas también habla por sí misma, ¿no? Y creo que un poco, bueno, primero que nada agradecer la invitación a Liliana, a Sonia, a APIA y a UPCB, a ellas como representantes de esas dos grandes instituciones para este diálogo, para esta instancia de intercambio, que permita como problematizar esta temática que viene siendo, bueno, ya desde hace mucho tiempo bastante compleja en cuanto a lo que es la complejidad que implica tratar de intervenir realizando buenas prácticas, ¿no? A partir de un poco de la propuesta de pensarlo junto con una abogada, con una compañera de trabajo en los juzgados, bueno, pensamos que podía estar bueno como visualizar como el escenario de la práctica, cómo muchas veces nos enfrenta a una dificultad en cuanto a esto, ¿no? El poder como abordar al niño, la niña, al sujeto, desde dos disciplinas que por momentos hablan tan distinto, ven tan distinto, conceptualizan tan distinto y abordan tan diferente a la misma persona. Bueno, a partir de ahí, un concepto que nos interpeló, también pensando con Micaela, fue el de la psicóloga argentina Eva Giberti, que ella plantea que, bueno, la situación de vulnerabilidad y de desvalimiento del niño es tal en estas situaciones que ella dice lo siguiente, la voy a citar textual, dice: el término vulnerabilidad del latín, vulnerare, significa herir. Incluye la idea de recibir un golpe. Los eventos dañinos o destructivos que tienen eficacia en los sujetos pueden provenir de sucesos psíquicos o del mundo externo. También las catástrofes políticas o ambientales, también en las comunidades, se pueden tornar vulnerables a partir de estas situaciones. Cuando sus miembros, o significativa parte de ellos, protagonizan dichos sucesos. La vulnerabilidad se reconoce porque denota una imposibilidad de defensa. De defensa ante los hechos traumatizantes o dañinos, debido a la insuficiencia de recursos defensivos, personales o institucionales. Y además pone de manifiesto una incapacidad o inhabilidad para adaptarse al nuevo escenario generado por los efectos de esos hechos externos desordenantes, agobiantes y
intrusivos. A partir de, bueno, de un poco de esta reflexión de esta psicóloga que trabaja mucho con infancias y con infancias judicializadas y vulneración de derechos, pensamos cómo, bueno, este término adquiría total vigencia, sobre todo en estos escenarios, ¿no? Y nos propusimos como, bueno, poder empezar a pensar este sujeto desde estas dos ciencias que abordan la subjetividad, tanto el derecho como la psicología, pero desde un lado tan diferente, ¿no? Por un lado, bueno, la psicología pensando en un sujeto deseante, en un sujeto psíquico, un sujeto que sufre, y por otro lado, una ciencia tan como, bueno, muchas veces racional y objetiva como el derecho, que ve a un sujeto desde la dimensión legal, desde la dimensión jurídica. Muchas veces, nada, queda como quienes trabajan en estos ámbitos ven esos expedientes como tan recargados de texto y de material y de contenido, pero lo que no se ve es a las personas que están protagonizando esos sucesos, ¿no? Entonces, bueno, pensábamos, ¿cómo abordar a esa misma persona, pero desde las diferentes disciplinas, para que, bueno, que podamos generar un diálogo y un acercamiento en nuestros saberes, ¿no? Es decir, ese sujeto jurídico y ese sujeto psicológico. Cuando estamos trabajando en el dispositivo legal, en el engranaje legal, lo que vamos a siempre como a ver que se trata de resaltar son los dispositivos de protección. Muchas veces vemos que se plantean intervenciones en pos de la protección que no resultan suficientes, no resultan eficaces o eficientes para garantizar los derechos de los niños, niños, niñas y adolescentes que se ven involucrados en situaciones complejas. Muchas veces incluso no solo son insuficientes, sino que fallan cuando intentan aplicar, digamos, aplicar lo que quieren como de alguna forma proteger, ¿no? Generando como el efecto contrario. Es decir, que pueden ser invasivos, intrusivos y muchas veces violentos. Tal es así que, bueno, a partir de algunos fragmentos de una viñeta clínica de un caso que tuvimos que abordar, se pudo ver cómo a partir de una decisión judicial, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, un poco dialogándolo con Liliana, a partir de, bueno, de querer como revincular de algún modo una situación de padre e hijos, se genera mayor violencia, se revictimiza, y bueno, y cómo la palabra del niño es totalmente desoída, es totalmente subestimada, y se vulnera nuevamente sus derechos en pos de una supuesta, un procedimiento de revinculación. Voy a citar ahora a dos compañeras también del ámbito jurídico con vasta experiencia y uruguayas. Ellas son Rosmarí Peraza y Analena Gurgitano, que ellas tienen un libro muy interesante sobre infancia judicializada y plantean que el mundo infantil para el derecho, para los juristas, aparece lleno de intrigas y de incertidumbres, y de difícil solución. A los operadores involucrados en nuestro sistema jurídico no les resulta fácil abordar una situación de vulneración de derechos en la infancia. Las situaciones de maltrato se caracterizan por una complejidad frente a la cual muchas resultan totalmente obsoletos los procedimientos estereotipados para la búsqueda de medios probatorios. Las situaciones familiares que involucran niños y denuncias de violencia suelen movilizar elevados montos de ansiedad que pueden interferir en diferentes niveles de abordaje de la situación. En la atención, en la investigación, en la toma de decisiones,
de tal manera que suele reconocerse por una amplia mayoría de los operadores judiciales. ¿Tá? La falta de idoneidad técnica, la falta de recursos ajustados a cada situación al momento de instrumentar las decisiones judiciales. Eso lo vemos casi cotidianamente cuando se dan situaciones de restitución, entre comillas, de derechos de niños, niñas y adolescentes. Muchas veces se intenta como generar con los actores jurídicos, sobre todo con los abogados defensores, una suerte de equipo de trabajo para poder poner sobre la mesa y poder resaltar los derechos de quienes han perdido como la voz en relación a lo que planteaba Micaela de, bueno, esa incapacidad que aún se les sigue como adjudicando de decir, de expresar, de algún modo hacer respetar esa decisión. Bien. Una cosa que nos llama la atención que en el ambiente jurídico, en la dimensión jurídica está muy presente son las actuaciones, ¿no? Se habla de actuaciones cuando, bueno, se resuelve algo, se toma una decisión, y nosotros desde la psicología pensamos que justamente el actuar muchas veces implica como, bueno, la ausencia de un tiempo, un espacio, una posibilidad de pienso, de poder como darme un tiempo para ver si eso que voy a decidir, si eso que se va a instrumentar es lo más adecuado. Y muchas veces, bueno, en esa actuación el niño o niña queda como una cosa a la cual se le aplica algo, ¿tá? Que no es ni de su talle ni de su medida, sino que es algo totalmente protocolizado, de un procedimiento, de una resolución que no se ajusta a las necesidades y a las características de esa situación. Entonces, bueno, ahí vemos cómo nuevamente ese sujeto vulnerable y vulnerado vuelve a quedar en un lugar de pasividad, vuelve a quedar en un lugar de silencio, donde no puede más que nada, quedar como sujeto a la decisión de un otro que muchas veces, bueno, por la asimetría de poder que implica la relación en la que está inmerso, desconoce o por lo pronto no puede visibilizar muchas de las cosas que están en juego. Bien. Por la singularidad de nuestro ámbito de trabajo, entendemos que la deconstrucción y el análisis de nuestras prácticas y de nuestras teorías explicativas nos permiten muchas veces caer en estereotipos y en casilleros cerrados que no nos permiten como abrir la cabeza y aceptar las debilidades de nuestros instrumentos y de nuestras disciplinas para acercarnos y conocer y analizar los hechos. Podríamos pensar que tanto el discurso psiquiátrico como el discurso jurídico, como el discurso, bueno, político, representan como un tipo de saber que a lo largo de la historia ha sido muy prestigioso, ha sido muy empoderado, muy consolidado y respetado por una comunidad científica. Y eso sigue vigente. No nos resulta fácil a los operadores del ámbito PSI interpelar una decisión jurídica, interpelar a un juez o a una jueza cuando dispone una medida, y bueno, implica como un movimiento de cierta humildad y de cierta
bueno, capacidad de poder como pensar con el otro, ¿no? Muchas veces, sobre todo en el ámbito jurídico, la verdad es, bueno, la verdad de los hechos, es la verdad material, y a partir de ahí es como muy difícil generar diálogos como a otro nivel. Como tampoco podemos pensar fuera del contexto de producción en que se crea un conocimiento, estamos también atravesados por esos modelos explicativos, por esos paradigmas, como decía Micaela, que, bueno, muchas veces nos impregnan nuestro acercamiento a nuestro objeto de estudio, ¿no? Es importante como el poder como permanentemente cuestionarnos, deconstruir, criticar esta dimensión de estos saberes para corrernos de esas verdades que a veces aparecen como tan concluyentes, tan acabadas, tan sólidas, y sobre todo en nuestra disciplina, la psicología, debemos asumir como la producción de conocimiento, de saberes, el diálogo interdisciplinario como una tarea permanente de revisión de nuestras prácticas, de revisión y construcción de saberes. Bien. Con esto ya estoy. Decía hoy al principio que buscamos una aproximación y confluencia de saberes como condición para promover buenas prácticas. Un ejercicio de revisión permanente, reflexión y modificación que posibilite la apertura a los distintos operadores del sistema jurídico a repensar sus actuaciones. ¿Está? Bien. Las instituciones y los organismos que trabajan con la niñez muchas veces en sus actuaciones despliegan acciones que se encuentran en una línea delgada entre lo ético, lo correcto y lo menos malo. ¿Tá? Lamentablemente esto es así y muchas veces con frustración o con impotencia asistimos a situaciones que nos interpelan como profesionales de la salud y que nos dejan como bastante inoperantes siendo operadores de un engranaje y de un sistema, ¿no? Esa situación es algo que bueno, que de algún modo es algo que como operadores de la salud tenemos que tener presente, sobre todo a partir de el poder como generar caminos de encuentro, generar situaciones que permitan como un diálogo común y un trabajo en equipo que permita como abordar las situaciones de forma más humana, más ética, a partir de, bueno, de un acercamiento distinto. Me gustaría capaz que a partir de, bueno, simplemente comentar algunas cosas de una viñetita que de repente Liliana puedas como contar, porque también estuvo como un poco siendo protagonista de esa situación, su apreciación desde un lugar por fuera del caso, digamos, a nivel juzgado, pero también siendo como, bueno, protagonista o espectadora como terapeuta de uno de los involucrados. Entonces, creo que se puede enriquecer desde la mirada, sí, desde tu lugar, Liliana, cómo vistes y cómo podés transmitir, bueno, un poco esto de lo fallante de la actuación de esa decisión judicial de revinculación que comentaba. Mirá, Sonia, hoy quise sacar el compartir pantalla y me costó, por eso no querría reincidir, no sé si tú podés ponerlo. Sí, tranquila, ya lo estoy poniendo. Más que yo contar, me gustaría que se cuente o se vaya contando, ¿no? No son estas, son otras las. Cuando
Micaela cita a este brasileño que dice: no basta afirmar que el niño es sujeto de derecho, importa que él lo sepa. Yo agregaría que tampoco basta, porque a veces él lo sabe muy bien, pero no se lo dejan ejercer, ¿no? Bueno, acá tenemos el engranaje, y este es uno de los dibujos que este niño hace. Estaba en un proceso de revinculación que él rechazaba plenamente, fue acompañado, pero igualmente estaba sus derechos muy cercenados, ¿no? Y se le obligaban a hacer cosas que él no estaba dispuesto. Entonces, en este otro espacio, él podía expresar o expresarse de otra manera. No sé si conocen este juego del Bopit. ¿Sí? ¿Lo conocen? Bueno, es un juego que hay una voz que dice lo que hay que hacer, y la persona que lo tiene en la mano tiene que ejecutarlo, porque si no pierde, ¿no? Es una voz autoritaria que manda acciones a hacer, y si no tiene que pasarlo. Pasa la otra. Lo probamos, en esa época estábamos en pandemia, y entonces trabajaba ahí en el bosquecito de la playa. En realidad este es otro niño, no es el niño al que tú haces mención, Gabriela, es otro niño que también estaba en un proceso de revinculación, y pretendían que el padre apareciera como si mágicamente en el bosque, y era una casualidad, pero el niño no iba a aceptarlo. Entonces se puso a jugar con esto y las opciones que da, eso de tener que obedecer en tiempo y forma, pero no es elegir obedecer. Es elegir realmente, ¿no? Cómo hacer para que mis dedos respondan, no se confundan, sepan escuchar y actuar, estar atentos. El mensaje viaja, pero ¿cómo llega a destino? Es decir, toda la intermediación que hay también, ¿no? Aprovechar mis recursos, ubicándolos estratégicamente, manejar mi ansiedad para que no me desorganice, o haga antes o después. Claro, se refiere al juego, pero se refiere mucho a esas entrevistas que eran terribles para él, ¿no? Estar en este aquí y ahora, esos niveles de dificultad, irlos sorteando, y cuando uno no puede, lo pasa al compañero de juego, pero a veces no hay a quien pasar eso, ¿no? Ese adminículo tan diabólico, diría yo. Y en ese mientras, nosotros íbamos charlando, íbamos pescando otras cosas, recuerdos, la caña, el anzuelo, la carnada. Y una de las cosas que decía Gabriela, eso de poder saber esperar en esta subjetividad que está en ciernes, es una intrusión muy terrible, ¿no? Todo esto que sucede. Este es otro que probábamos, los auriculares audioenvolventes. Es una técnica de sonido que tiene muchos años ya, y la idea es conseguir esa tridimensionalidad que se tiene en imagen con la holografía, ¿no? Pero nosotros la usábamos para escuchar a las personas, esa era la idea. Y ahí se conjugaban muchos sonidos. Pero también él me decía, podés aislarte, ¿no?, de los ruidos de afuera, pero a él no me gusta, dice, yo prefiero escucharlos, analizarlos y luego responder. Tener la mente despierta, no embarullarme ni dejarme aturdir, tampoco que me distraigan. Son mi refugio electrónico. A veces me sirve para alejarme, es mi escapada de la realidad, pero sigo viendo todo. Para un poquito, porque era el refugio porque se sentía bombardeado con todo esto. Y muchas veces también utilizaba, porque no tenía privacidad, porque era la época de la pandemia, tampoco en la casa, porque no había puertas. Entonces utilizaba el espacio del chat para decirme cosas y que yo le dijera, sin que los demás integrantes de la familia pudieran acceder, ¿verdad? Y allí hay tantos sonidos que se conjugan, ¿no? ¿Podés ir al anterior? Este ya estaba entonces. Y
ahora viene el otro. Entonces siento, huelo todo, no escucho lo de afuera. Y lo de adentro, le pregunto yo, ¿no? Eso también me sirve mucho. Yo me escucho, me asombro de mí mismo, analizo la situación, la comparo con otras, veo los pros y contras, y luego hago o no. Veo los errores de los demás, los aprovecho para aprender, para salir ileso. Cuando hablamos, o la justicia habla de menor, yo me pregunto de quién está hablando también, ¿no? Porque este es un niño que tiene 12 años y dice todo esto, ¿no? Y no solamente lo dice, lo analiza, lo reflexiona y nos enseña tanto. Bueno, es más que lo cuente la figura, ¿verdad? Parece como que están revolviendo ahí adentro y sacando, y el otro parece alguien como que va dictando mucha cosa, pero eso es mi interpretación, capaz que la de ustedes es otra. La pantalla se convertía en tanta cosa, era como una especie de palimpsesto. Y hoy la pantalla está concurrida, porque aparecen otros integrantes ahí que también pueden expresar, como es el perrito este, ¿no? Y ahí empezamos a jugar. Y ¿saben qué me dice Juan mientras la acaricia? Que Luna está muy nerviosa, alerta, mira para todos lados, cualquier ruidito la sobresalta. ¿Y qué nos puede contar? De repente es porque no sabe qué está pasando. Todo es extraño. Es decir, también toda esa situación que le generan. Así la mascota se convierte en tantos otros en manos de Agustín, que va como ventriloqueando secretos y haciendo hablar al silencio. Siempre hay otras voces para poderse comunicar. Y otros mediadores, ¿no? Y hoy Juan trae todos los controles y los pone ahí sobre la mesa. Habla del DualShock y dice que tiene un touchpad en la parte frontal, es decir, algo para tocar, ofreciendo nuevas maneras de interactuar. Pero dice, pero yo no puedo controlar nada, había puesto expresamente todos los controles, y además me controlan, no nos dejan ser nosotros, decidir, no me escuchan, más bien ellos escuchan lo que quieren. Es como en la compu, me decía, buguear esos bugs. Yo digo, ¿qué demonios será esto? Así que me tuve que ir a investigar y buscar esa palabrita. Y quiere decir alterar cualquier elemento de un juego mediante la introducción de otros significados o cosas, ¿no? Seguimos. Pero me dice, es que no solo en el juego me pasa, no puedo controlar, se hackea. Me hacen hablar, pero siento que es como eso de los bugs, es para sacar provecho. Bueno, y ahí está un poco ese basta, ¿no? No me pregunten más. Y eso lo ha dicho montones de veces, pero no parece ser escuchado. Aquí esto me hizo acordar el libro de la arena de Borges, eso interminable, y esos niños ensanguichados por años, porque parece el país de nunca jamás, donde el tiempo no es un tiempo, el niño no crece, el niño sigue siendo un menor, y hay otros que son los que saben y tienen que opinar y tienen que decidir. Y no es un papelito más metido en un fárrago de cosas, ¿no? Bueno, creo que hasta la hormiga puede más a veces. Y se arma toda esa maraña tan intricada, que a veces esto es muy cierto, ¿no? Lo encontré en un muro de Valencia, de la calle, pero no estar bien también es estar bien. Y hay que respetarlo, reconocerlo y escuchar esas señales de alerta y no seguir como que tú vas très bien, Madame de la Marquise, ¿no? Porque nos conviene a veces. Y ese falta y que diga basta, no sé si se llega a leer la letra chica, pero a veces es importante verla
no agrandarla y no dejarla ininteligible. Bueno, y es ese lugar que tenemos que crear en el imaginario de nuestra sociedad, un lugar mental para la infancia, intentar desburocratizar y salir de ese bla bla bla, instrumentar el saber de hacer, saber y hacer saber, saber hacer y hacer saber. Y la única manera creo que es metiendo las manos en la masa, ¿no? Porque el que no se arriesga creo que está fuera del reparto. Bueno, ahora me gustaría, no sé, Sonia, comentar un poquito, cortito porque se habló mucho y mejor las exposiciones de Micaela y de Gabriela, algo corto. ¿Sí? Ella dice que, ¿está bien, Sonia? Sí, Liliana, estaba mirando el chat. Y Sí. les cuento que Diego Monetti, de la Comisión Científica de APIA, nos dice: si hay viñeta no se puede difundir la grabación. Cecilia González, muchas gracias Micaela, muy clara tu ponencia. Iris Charrié, excelente y clara la ponencia. Judith Lemos, concuerdo con Gabriela, muchas veces desde el sistema judicial nos hacen sentir desvalorados, que nuestros aportes no son reconocidos. Alicia Muniz, y el abogado defensor te pregunta al final: ¿quién me pagó? Echando por tierra todo lo que se dijo. Bien. A propósito, habíamos dejado esta foto, esta imagen. No sé si comento algo de... Comente tranquila. Bueno, como dijo la doctora Micaela, a quien dedica, o yo lo diría en plural, a quienes dedicamos este Ateneo, es a todos aquellos niños que con la judicialización de sus vidas nos permitieron de alguna manera interpelarnos de nuestro accionar, ¿no? Ver qué hacemos en el ejercicio de nuestras profesiones y ver qué pasa en nuestras prácticas, procurando así evitar caer en el absurdo de perpetrar, y yo diría también de perpetuar, lo que no queremos que suceda con nuestra intervención, que es proseguir conculcando derechos. Y esto que hoy decía también, ¿no? Que no basta afirmar que el niño es sujeto de derecho, importa que lo sepa, pero también importa que le permitamos, desde todos los lugares de la sociedad, que él pueda ejercerlos. Que no sea un objeto, que sea un sujeto que pueda actuar. Luego, Gabriela tiene sus palabras clave, que son muy elocuentes: la vulnerabilidad, derechos, intervenciones. El apostar al diálogo interdisciplinario, ese intercambio que permite no quedarnos con es un tronco, o es un cordel, o es una pared, esa cultura del desvínculo que solo ve pedacitos, y tratar de que cada uno desde su lugar ponga su parte, porque todos tenemos una parte. Pero si no armamos el puzzle, realmente esa fragmentación puede llegar a ser muy peligrosa, ¿no? Por eso debemos problematizar la praxis, y como el derecho y la psicología son ciencias de la subjetividad, tienes ese denominador común que es muy rico, pero también puede llegar a ser de alguna manera peligroso, ¿no? Las instituciones que trabajan en esa fina línea entre lo correcto, lo ético y lo menos malo. Los rótulos, las etiquetas que se le ponen a los niños, los dejan entrampados, ¿no? Y a partir de esa entrada en ese engranaje, por eso puse ese engranaje que los va como atrapando, comiendo, inmovilizando, invalidando, como menor, víctima, damnificado. Ese impacto en esa subjetividad
en desarrollo, que vemos el hoy, pero también si nos proyectamos al mañana, cuántas cosas pueden pasar, ¿no? Y ese trabajar en el antes me parece fundamental. Entonces, buscar esa apertura de los operadores a repensar nuestras actuaciones y no tanto, o sea, poder reflexionar, porque preguntamos dónde queda lo reflexivo, respetar otros tiempos. Tú hablabas, Gabriela, de la vulnerabilidad, no solo en lo personal, pero también en lo que refieren las instituciones, ¿no? En lo que nosotros tenemos y ofrecemos, todo eso a veces tan intrusivo, tan violento, como pueden ser incluso hasta las cámaras de Gesell, que pretenden proteger y al mismo tiempo el uso que se les da, por a veces porque hay gente que no está preparada, puede ser muy atrogénico, ¿no? Bueno, abrir la cabeza, y ahora me gustaría que aparecieran otras voces y damos la palabra, ¿no, Sonia? Sí, perfecto. Hilda Fernández dice, muy buena y clara la ponencia de Liliana. Bueno, ustedes habrán visto que nos extendimos de la media hora prometida, pero no nos pareció pertinente interrumpir las exposiciones, porque creo que eran muy ricas y ahora abrimos este espacio a quienes deseen preguntar, opinar, compartir. Si desean pueden levantar la mano o la manito de las reacciones. Excelente las tres expositoras, dice Judith Lemos. Diego, mientras no veo manitos, Antonella Pérez, sumamente enriquecedor, muchas gracias. Diego, ¿podrías decirnos, ampliarnos un poquito esto de lo que decías en el chat de las viñetas, por favor, mientras esperamos? Simplemente para cuidar el material que se presentó, no vamos a difundir la grabación, me parece. En realidad lo pongo a consideración, pero creo que... Yo quería decir algo respecto Sí. de eso. Bien. Digo, no hay nada que refiera particularmente y pueda dar idea o algún dato de la identidad, porque además son varias, no es una sola. Justamente quise hacer ese popurrí para que eso quedara desdibujado también en lo que refiere a lo personal. Son Bien. tres aportes de distintas personas, ¿sí? Pero que refieren a algo que las hace conjurar, no sé si conjugar, pero salió conjurar. También es un conjuro. Los lapsus a veces no son porque sí. Pero bueno, lo dejo a criterio de lo No, está que bien, si es así, si hay consideren. cuidado de eso, está bien. No, yo quería preguntar a las expositoras y también a Liliana, primero agradecerles por las ponencias. Y Gabriela dijo algo de pasar que nos viene interrogando desde otra actividad que también tenía que ver con algunas situaciones de vulnerabilidad en las infancias, que es las dificultades en los lenguajes, ¿no? O sea, las dificultades y los ejercicios de traducción que hay que hacer cuando nos encontramos trabajando con otros, ¿no? Tanto de parte de abogados como con el juez, ¿no? Y las dificultades que nos encontramos a la hora de realizar a veces informes para los juzgados, que es otro punto que creo que es bastante difícil de abordar a veces. Creo, o por lo menos siento que no sé ahora si en la Facultad de Psicología se está trabajando en eso, en cómo informar a los jueces y a los Diego, mira, abogados. veo entre los asistentes que está Alicia Muniz, que es Ujú. una gran, por lo menos fue una muy buena profesora para mí y es una gran profesora, a la cual te saludo, Alicia, si seguís en línea. Y yo recuerdo que Alicia nos decía que el arte nuestro como clínicos y clínicas es
traducir de algún modo, a ver Alicia si estás ahí, corregime, traducir de algún modo lo que la persona, el paciente, o en este caso, bueno, no es paciente, ¿no? Sino que es una persona que está siendo peritada o evaluada a partir de un pedido de un juez, traducirlo de la forma más fiel o de la forma más adecuada posible para que se pueda transmitir, bueno, lo que está detrás de eso, ¿no? El deseo, el sufrimiento, como que el arte nuestro es generar como, bueno, ese canal de comunicación para que en este caso, por ejemplo, pueda ser escuchado por un otro. Recuerdo un caso que tuve que intervenir donde la niña directamente pidió hacer ella una carta al juez, para que yo se la entregara, para que yo se la leyera. Y bueno, y quizás el arte también está en poder ser como buenos traductores y buenas traductoras. Desde cuidando el lenguaje que utilizamos en los informes, cuidando las apreciaciones, los juicios de valor. Nosotros también estamos, nosotras y nosotros, cargados de subjetividad, y muchas veces se nos pueden como filtrar cuestiones más, normativas, preconceptos, prejuicios. Tenemos que ser como bien cuidadosos a la hora de transmitir nuestra disciplina, sobre todo a quienes, bueno, van a leer con otros lentes, y a partir de ahí van a tomar decisiones que muchas veces impactan por mucho tiempo la vida de esas personas, ¿no? Entonces eso, me parecía como bien importante esto, Diego, que planteás, porque es un desafío permanente. A la hora de elaborar un informe, el que, en mi caso, bueno, quizás se me activa más como el obsesivo y se lo hago leer a persona, por ejemplo, a alguien de repente de mi extrema confianza, que no tenga que ver con el ámbito psi, pero que a ver si puede entender o captar lo que yo quiero transmitir. ¿No? Un poco como por ahí. El poder como entrenar eso, ¿no? Quienes están trabajando en este ámbito, poderlo como entrenar y ser conscientes de la importancia de un informe claro, concreto, conciso, pero que diga lo que tiene que decir, y que no diga lo que no se está pidiendo saber. Es tan claro como eso. Iris Charrier, ¿podrías contarnos lo que escribías en el chat? CNA, familia especializada y o familia. Creo que Iris no nos escucha. Belkis decía, muy interesante las exposiciones, Belkis Espinosa, excelentes exposiciones, Claudia Caldeira. También Jacqueline a Mancilla. Micaela, cómo desde el otro lado, cómo eh, ¿qué pasa cuando se encuentran con un informe psicológico o un psicólogo que va a veces a atestiguar o a dar su opinión al juez? Si hay dificultades en esto de las traducciones y de generar como, bueno, un lenguaje común, o sea, o si realmente es un diálogo que enriquece en algún sentido, o queda una cuestión a veces burocrática de simplemente llamar al técnico y escuchar. Yo no he tenido dificultad en ese sentido. No te escuchamos, Liliana, ¿qué dijiste? A ver, no, que no he tenido dificultad en ese sentido al elaborar los informes. Y si no te citan a la audiencia, y ahí muchas veces hacen interrogatorios bastante capciosos, ¿no? Y encerronas, ponen a prueba, pero eso lo hacen adrede, ¿no?
Agrego, Eliana Casas dice, falta Diego. mucha conexión entre juzgados de familia, psicólogos, sociólogos. Entiendo que son cada vez más los casos de menores. Disculpen un poquito ese tranco. Son pocos los profesionales que se involucran. Cecilia González dice, felicitaciones por este abordaje interdisciplinario que suma a la real puesta en práctica de los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Creo que ibas a decir algo, Micaela, y después está Silvia Araujo, si no me equivoco. No, que respondiéndole a Diego a la pregunta desde mi percepción jurídica me ha pasado a la inversa, ¿no? Leer informes y que me cueste pasarlo en el tamiz y decir, bueno, ¿qué me está queriendo decir este profesional? Siempre, al menos mi forma de trabajo y con el equipo de trabajo con el que canalizo, o mi forma de encarar los expedientes judiciales, y más cuando hay niños involucrados, me apasiona este abordaje interdisciplinario, por esto mismo que también está vinculado a lo que decía una de las, aquí quien acaba de comentar en el chat, ¿no? Me he encontrado con profesionales que realmente se ve la vocación de servicio y que aman su profesión, y se involucran, y se ponen la camiseta, y quieren justamente, bregan por los derechos de los niños, y me ha pasado en otros casos que, bueno, profesionales que se muestran saturados, en que sinceramente no se ve cuál fue el móvil, el aliciente motivacional para haber escogido esa carrera, una carrera que justamente no se limita a estar atrás de un escritorio, sino que tenemos, o sea, gran participación y asumir la participación. Por eso algo que yo decía en la ponencia, y coincidíamos tanto con Gabriela como Liliana, el replantear también las buenas prácticas profesionales, y más justamente que somos tan fundamental el trabajo que nosotros hagamos en miras de obtener un buen resultado. Entonces, me parece que es fundamental, esta instancia en la que podamos justamente interactuar estas interdisciplinas, y no estudiarlas como muchas veces se los entienden como compartimientos estancos, el psicólogo por allá, el abogado por otro lado, cuando en realidad cada uno atendemos a distintos aspectos que no pueden ser escindidos. Así que bueno. Y después una pregunta que alguien había hecho, no sé si, creo que había sido Alicia, alguien que hablaba CNA, Exacto. familia especializado. Charrié. Bueno, Sí, en realidad Lisa. el Código de la Niñez y la Adolescencia es tanto para familia común como para familia especializado. Y respondiéndole a Alicia Muñiz, que me pareció muy interesante la pregunta, en cuanto habla de los informes y que a veces quién paga al psicólogo, un argumento empleado muchas veces para relativizar esos informes. Bueno, en realidad, pese a que sea una pregunta, y obviamente el abogado tiene que velar por la pretensión de su cliente, va a ser el juez que, según el grado de convicción que se tenga en ese informe, y es importante que el psicólogo haga su trabajo debidamente, al momento de dictar sentencia va a ser el juez que, según toda la prueba que se diligenció, o sea, toda la que hubo en el proceso y cada una de las partes se quisieron hacer valer, al momento de dictar sentencia va a valorar cada una de las pruebas. Cierto es que se entiende muchas veces como una pericia de parte, cuando en realidad se lo propone a ese informe un psicólogo de una de las partes. Por eso a veces en realidad se le da más relevancia cuando es un perito designado por el Poder Judicial, que se lo entiende como un tercero imparcial. No sé si quedó claro, Alicia, la respuesta, y no sé si hay alguna otra pregunta. ¿Puedo hacer un comentario cortito de esto? Me parece que a veces también los jueces confunden psicoterapeuta con perito, porque te exigen información como si fueras un perito, y en realidad la tarea es psicoterapéutica, no es a veces responder a las preguntas del juez. Gracias, Diego. Estaba Silvia Araujo. Quería hacer un poco en referencia, si se me va de la cabeza, a lo que traía Diego, ¿no? De la diferenciación entre psicoterapeuta y perito, ¿no? Los que trabajamos y nos especializamos en esto, siempre decimos que el que oficia de perito no debe de ser el psicoterapeuta. Y esto tiene sus razones éticas y técnicas, ¿verdad? Cuando un juez pide al psicólogo tratante un informe, se pide un informe de situación de cómo el psicoterapeuta valora
la situación de este niño, niña o adolescente. Por otro lado, en el ámbito pericial, como decía Micaela, ¿no? Una cosa es actuar porque el juez eligió al perito, y otra cosa es cuando es una pericia de parte, cuando muchas veces los abogados le dicen o le piden a uno de los padres que hagan una pericia a niño, niña o adolescente. Va a ser tomado distinto, ¿no? Si es por un perito de confianza del juez o del IPF o de los equipos disciplinarios de juzgado, o si es un peritaje de parte, que muchas veces luego se cita a los psicólogos para explicitar cuando el abogado de la otra parte refuta lo que informa el periciante, ¿no? Yo en esto que se está trayendo ahora y en el análisis de las prácticas, un poco ¿sí? A lo que apelo e interpelo es a la capacitación ¿sí? de los profesionales, de los psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas que van a trabajar sobre las infancias que están judicializadas. Hay casos en los cuales tiene que haber una especialización muy grande y con mucha experiencia, ¿no? En el trabajo con niñas, niñas y adolescentes, en situaciones de violencia familiar, maltrato y cualquier tipo de abuso, más el de abuso sexual, ¿sí? Hay diferentes modalidades para abordar estas situaciones, y muchas veces el psicoanálisis tradicional de niños y niñas no tiene ¿sí? las situaciones dentro de su marco referencial teórico, estas situaciones que se están presentando hoy en día, ¿sí? Por eso hay que hacer una revisión muchas veces del psicoanálisis hoy en las prácticas en niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual, muchas veces cuando es intrafamiliar, ¿sí? Que son los más crónicos y muchas veces más severos, ¿no? Por eso, en esto del análisis de las prácticas debemos de también tener un análisis crítico y reflexivo al tomar una de estas situaciones, si estamos debidamente capacitados para poder sostener esta demanda psicológica, si estamos debidamente capacitados para entender todo lo jurídico que se está dando, para entender que también tenemos que trabajar en equipo con el abogado de la mamá, del papá, con el abogado defensor, para también poder ser interlocutor con el fiscal y el juez cuando nos llaman y cuando nos consultan, ¿no? Un poco yo quería como redondear un poquito la idea por ese lado, de ser conscientes, más allá de toda la voluntad que pongamos y de toda la humanización que tengamos con respecto a estas situaciones que atraviesan nuestros niños, niñas y adolescentes hoy, ser conscientes de nuestras prácticas, si estamos debidamente capacitados para eso. Eso, nada más. Muchas gracias y gracias a las expositoras, gracias por compartir. Gracias. No veo manos levantadas. Iris Charrier, ¿tú desearías comentarnos esto que estás escribiendo en el chat? Escuchamos si tú quieres plantearlo. Iris escribe: soy perito del Poder Judicial hace muchos años y he trabajado en diferentes ámbitos, ITF, pericias y ETEC. Actualmente CNA solo está en régimen de urgencia, no pudiendo dar respuesta a los objetos de pericias en este régimen.
Y quedan años en estos juzgados de familia especializados donde se pueden encontrar expedientes que están desde hace años. Solo son para familias si el abogado defensor lo solicita. Se solicita en urgencia rasgos de personalidad de progenitores, capacidad de maternaje, situaciones de ASI, etc. Entiendo que CNA en régimen de urgencia es para medidas cautelares y posible vulneración de derechos, pero posteriormente seguir en la sede correspondiente. No sé si las expositoras o Diana quieren hacer algún comentario respecto de estos mensajes que escribe la licenciada Iris Charrier. Después dice, solo quería saber si tienen conocimiento de esta dificultad que estamos teniendo y querían comentar. A ver, creo que lo que está planteando la colega es que Sí. de poder, como justamente esto que decía también Silvia, ¿no? No quedar como nosotras atrapadas en esa actuación, cuando por ejemplo en urgencia están pidiendo una valoración que excede las posibilidades del técnico de poder hacerla. Me parece que un poco por ahí, ¿no? Como poder también decir nosotros, o sea, tener voz, tomar voz nosotros hacia ese juez, hacia quien, qué actor esté solicitando eso, poder plantear, bueno, la limitación de contestar eso, ¿no? No, pero además en esas condiciones no se puede aceptar el trabajo, porque la urgencia desvirtúa la evaluación. Y eso puede ser muy peligroso para cualquiera de las partes, ¿no? Yo he tenido ese tipo de situaciones. Esto de no actuar la urgencia, Liliana, de algún modo, ¿no? Exactamente, eso es lo que digo. Sí, creo que ahí está como el dilema más, o la complejidad mayor que de los colegas que están trabajando in situ en los juzgados, en los equipos técnicos, me parece que se ven diariamente enfrentados a este tipo de situaciones. Y después, Desborde de trabajo y pedidos de urgencia que no se puedan responder de la mejor manera, ¿no? y después aparecen las contrapericias y es todo un engranaje nuevo donde también se victimiza al técnico, ¿no? O se revictimiza. No sé si Silvia tenías la mano levantada Sí. de hoy o ahora, y después Ahora. Micaela. Bien. Ahora, en relación a Micaela. esto que plantea Iris y Gabriela, esto me remonta hace, no sé, más de 20 años atrás, cuando empecé a trabajar, no, 30, en el ámbito pericial, ¿no? Que el juez caía la situación y el juez decía, quiero la evaluación ya, ¿no? Y ahí estábamos con un niñito de 3, 4 años, ¿no? El padre, la madre, y hacer peritaje así, como si fuera, no sé, una máquina, la maquinita de marcar los ravioles, no lo sé. Y ahí yo recuerdo con cuánto dolor de cabeza quedaba, ¿sí? Era como que el cerebro se me quedaba totalmente constipado. Y había que actuar, porque el juez dictaba, ¿no? De que en menos de 24 horas debe de informar a esta sede, si no deberá ser conducido, cuando yo era parte del sistema público también, ¿no? Entonces, bueno, en ese entonces, hace muchos años, entramos acá a formar un grupo de capacitación a los jueces penales y jueces de menores. En aquel entonces, juez de menores y juez penal. No existían los juzgados especializados. Después, cuando salió la ley de violencia doméstica, el código de la niñez y de la adolescencia, bueno, entrar a capacitar también a todos los operadores de los sistemas que intervienen, ¿no? Y a los jueces, que era un rompedero de cabeza. Recibimos el gran aporte de Sandra Baita, ¿no? Que tantas veces, ¿verdad? Gabriela, me imagino que tú también la debes de conocer, Sandra y Paula Moreno, que venían antes, ¿no? Que, bueno, fueron mis supervisoras durante años,
ellas, gracias, decía yo, al HELP, venían y capacitaban a los jueces. ¿Cuánto dura esto? Es muy poco, porque es tan alta la rotatividad de los jueces especializados que es como que prácticamente hay que estar haciendo una actualización constante de los jueces y de los fiscales, Vamos para a que estas cosas no agradecer, suceden. gracias Silvia, vamos a agradecer a los participantes, son las 21:34, acotar un poquitito los comentarios, las respuestas en el tiempo. ¿Y les parece bien en 10 minutos finalizar el encuentro? Nos damos 10 minutos más. Micaela. ¿Y qué tal? Bueno, en realidad me parece que en función de lo que vienen hablando, acá asistimos al problema, al gran problema de que el sentido común, lejos de lo que se cree, no es el más común de los sentidos. Acá tenemos los peritos, los jueces que piden las pericias para ayer, y los expedientes que duran años, o sea, estamos, ¿no?, en los dos extremos. Y cierto es que creo que era Iris que había comentado, muchas veces en los juzgados de familia especializada la función es adoptar las medidas más prontas y urgentes, y es verdad que se insta a las partes, se les dice que bueno, que por los demás temas sigan por la vía correspondiente, que es, ¿no?, pero seguir judicializando los asuntos, y ahí sí se eternalizan más. Entonces, bueno, es una realidad insoslayable a la que asistimos. Por eso me parece que es fundamental también, Silvia, lo que tú hablabas, también de la autocrítica. Por eso cuando yo también hablaba del tema de buenas prácticas profesionales, la primera parte por uno, ser autocrítico en el sentido de decir, ¿estoy realmente apto, capacitado? El instruirse, el capacitarse, porque me pasa con colegas que nosotros tenemos a Couture, un jurista, los mandamientos del abogado, que dice, estudia porque si no cada día serás menos abogado. Bueno, nosotros estamos asistiendo en estos últimos tiempos a una proliferación normativa, muchas normas que se crean. Bueno, el tema es que nada sirve si se crean normas que después son letra muerta, si los operadores jurídicos no las aplican, si en este caso los auxiliares de justicia las desconocen, a dónde se puede echar mano, cuáles son los recursos. Y ya estoy hablando con prescindencia de la carencia de recursos en cuanto a lo económico. Si no, me parece que partiría a prima facie, por más que obviamente ese es un tema importantísimo, porque bueno, de nada sirve que las leyes digan tienen que haber tantos juzgados cuando en realidad están atestados de expedientes, pero también desde el punto de vista del recurso humano, quienes realmente decidimos esto, lo queremos por vocación, comprometernos en este rol, tratarlo de desempeñar de la forma más correcta posible, y bueno, tratando de ser sucinta, esa sería mi contribución al respecto. Muchas gracias, Micaela. No sé si alguien más. Alejandra dice gracias, gracias, gracias. No había tenido la experiencia de escuchar el punto de vista desde vuestro lado. Cada mirada enriquece el proceso. Bueno, eso era un poco el objetivo, el espíritu de este encuentro. Una cosita, Sonia, hay otra compañera, otra colega que en el chat puso algo antes que me parece que es importante no dejar pasar, que tiene que ver con que si no dan respuesta muchas veces sienten que quedan como, bueno, en una situación de mucho cuestionamiento por parte de los actores jurídicos en su labor, ¿no? Y bueno, pensando un poco como colectivo también, capaz que está bueno como interpelarnos, cómo poder tomar una postura, ¿no?, en relación a esto, porque somos agentes de salud, y bueno, tenemos que intervenir y de algún modo defender un poco como nuestra disciplina y nuestro abordaje y nuestro saber. Entonces creo que ahí es necesario como generar puentes con el resto de los protagonistas en estas intervenciones, como para poder generar, bueno, esto, ¿no?, la capacidad de que puedan comprender de que hay cosas que capaz que desde el derecho sí es como, bueno, mucho más concreto, se puede como poner dentro de
una ley, dentro de un delito, se puede capturar y mirar desde otro lugar, pero desde nuestra disciplina es más complejo. Y a veces no se pueden tener respuestas acabadas y elaboradas sin el tiempo y sin el análisis correspondiente, ¿no? Gracias, Poder como Gabriela. colectivo, nada, empoderarnos y poder como transmitir eso también. Gracias, Gabriela. Era un comentario de Iris también. Cerramos Sí. con Micaela, ¿les parece bien? ¿O alguien más desea? No veo más manos levantadas. Micaela, No, yo ya estaba, era la manito de la intervención ¿tenías la anterior, mano de hoy? Ah, de bueno, hoy. bajamos la manita. ¿Querés comentar algo para cerrar? Diego, si alguien quiere comentar algo más, ¿tú querías decir algo? Judith, Sí, por favor. Bueno, felicitar y agradecer estas instancias que me parecen sumamente enriquecedoras, que bueno, nos permiten como también en esto poder compartir lo que sentimos y no sentirnos tan solos o tan solas frente a estas prácticas. Bueno, como decían, el estar en una instancia judicial nos también de cierta vulnerabilidad en esos momentos, ¿verdad? Y en esto de lo que tiene que ver con el secreto profesional, con la ética, por ejemplo, me ha tocado ir en calidad de psicotauta, hablaban ahora, y que narre o que se recree una situación de violencia. Y eso creo que, bueno, justamente, o en lo que tiene que ver con situaciones de abuso sexual, que hay que tener como mucho cuidado para aquello que fue dicho bajo y guardado bajo el secreto profesional, en un momento de análisis, no ser usado como paciente, ¿no? En este caso, bueno, adolescente, ¿no? En plena etapa de desarrollo, y bueno, y justamente en esas instancias donde todo esto que tiene que ver con el poder se ve como muy fuerte, ¿no? Dentro de estos ámbitos, ¿no? Y el miedo que esto desencadena frente a las víctimas, porque bueno, hay un victimario, digamos, en las inmediaciones, digamos, ¿no? No dentro del recinto, pero sí en la comunidad, digamos, ¿no? Y esto genera como, es como, bueno, desde el punto de vista ético, creo que muchas interrogantes, ¿verdad? De cómo, bueno, nos tenemos que plantear estas situaciones para no revictimizar y bueno, y ser como lo suficientemente acordes para poder sí darle la importancia a la situación, pero no entrando en detalles que en este caso, ¿no? Pacientes, porque iba como psicoterapeuta, no quieran exponer. Bueno, eso como reflexión, que me parece que ahí es como difícil a veces poder realizar ese movimiento en ese momento, ¿no? gracias, Judith. Bueno, si les parece bien, con Judith cerramos este encuentro. Agradecemos profundamente vuestra participación, vuestro interés. Nos quedamos muy contentos porque la idea era promover un diálogo y seguramente será un punto de partida para seguir trabajando. Gabriela, Liliana, Micaela, muchas gracias y hasta la próxima. Que pasen Gracias. muy Un bien. placer, buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Chau, chau. Chao.